8 de la mañana, 23 minutos. Saludamos a esta hora al expresidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque. Señor expresidente, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia de la FM. Señor expresidente, hemos estado revisando su cuenta de Twitter y hemos visto en las últimas horas un mensaje que coincide con la información que estamos obteniendo también desde Venezuela, y es lo que sería un entramado para que se muestre como una determinación judicial la jugarreta que tiene el corrupto asesino dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y es involucrar al TSJ, y decir que las elecciones deben ser declaradas nulas, ya que habría existido, todos sabemos que no es así, pero ya que habría existido un ataque cibernético. Expresidente, ¿qué información tiene sobre el plan macabro que tiene Nicolás Maduro para desvirtuar las elecciones en el país? Pues Luis Carlos, déjeme empezar con lo que yo denuncié primero el 28 de julio, antes de que se conocieran los resultados truchos del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, donde advertimos que el plan era que con unas cifras en servilletas dieran como ganador a Nicolás Maduro. Invitaron a que Colombia, Brasil y México reconocieran la victoria y empezaran un proceso de negociación. Eso obviamente se cayó primero por las encuestas a boca de urna, por la información de los estudios especializados y por la labor valerosa de los miles de testigos de la resistencia democrática que mostraron las actas y que evidenciaron que con más del 82% de las actas recabadas, la victoria era de más de 30 puntos, lo cual no solamente es apabullante, sino que limitaba cualquier posibilidad de manipulación. Después, durante la semana pasada, también denuncié que estaban tratando de fraguar una postergación de la entrega de resultados para que pudieran prácticamente alterar el material electoral. Pero es tan complejo que ni siquiera esa trampa la podían hacer. Entonces la trampa que les queda ahora es tratar primero de argumentar que había un ataque cibernético, que es el que impide que la dictadura muestre las actas, y a partir de ahí que el Tribunal Supremo de Justicia, abyecto a Maduro, ahora declare la nulidad de las elecciones, y entonces aparezcan de redentores, entre comillas, Colombia, Brasil y México a proponer que se puedan realizar nuevas elecciones en el mes de diciembre. Eso es una trampa porque aquí la única realidad es que el presidente electo de Venezuela se llama Edmundo González, es un triunfo contra todas las adversidades y hoy la comunidad internacional no puede caer en esa trampa y por eso lo denuncié, porque sería muy grave que Colombia, signatario y promotor de la Carta Democrática Interamericana, se preste ahora para semejante abuso, semejante trampa y facilitar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Expresidente, muy buenos días. Mire, estábamos hablando lo del ataque cibernético y explicábamos que con esa tecnología que ellos tienen aparentemente es imposible porque son, son máquinas y es un sistema que no depende de la red. Entonces no podría ser víctima de un ataque de Macedonia o de donde quiera que venga. ¿Usted tiene información al respecto? Yo creo que esa pregunta es muy buena, Darcy, porque primero partamos de la base de todas las adversidades que tuvieron que lidiar los de la resistencia democrática. No les dieron ningún apoyo para realizar sus elecciones primarias y ellos las hicieron con mucho rigor. Eligieron a María Corina Machado, después la inhabilitaron a ella, después a Corina Lloris, después les capturaron personas de su equipo más cercano, no permitieron que fueran observadores independientes, no les permitieron entrar al CNE y fuera de eso querían limitar, prácticamente prohibir la presencia de testigos. Pero como ya ellos tenían una experiencia en sus propias primarias, lograron desplegar que miles de personas estuvieran en las mesas tomando las fotos, sacando las actas con registro y con los códigos. Entonces eso no lo esperaba la dictadura. ¿Y la dictadura por qué quería hacer las elecciones? Para ganar legitimidad, para quitarse el fardo que ellos mismos habían creado de dictadura, pero adicionalmente para quedar con el control absoluto de todos los activos que son de la República de Venezuela, Citco, las reservas de oro, etcétera, etcétera. ¿Y aquí qué pasó? La contundencia del trabajo de los testigos, el haber hecho público, les desmoronó eso. Entonces, hoy ¿a qué están jugando? A inventarse un tal ciberataque. Un ciberataque que supuestamente viene desde Macedonia del Norte y ahora vinculan a Elon Musk y a Mark Zuckerberg y salen con una narrativa de hablar del ciberfascismo.
Todo es una construcción de narrativas para darle las herramientas al TSJ para que anule las elecciones. Eso es lo que está en este momento planificándose. Y hoy hay una visita al presidente Lula, al presidente Boric en Chile. Acabamos de publicar una carta del Grupo Libertad y Democracia pidiéndole al presidente Boric que reconozca a Edmundo González, que se mantenga en su línea firme y que no se preste para esta jugarreta donde lo que quieren es darle tiempo, apaciguar al pueblo, salir a amedrentar, estremecer al pueblo con toda la represión y así tratar de convocar unas elecciones. Esto es como si David derrota a Goliat y ahora lo que tratan es que a Goliat hay que darle tiempo extra y permitirle que vuelva a salir a la batalla. Esto es una verdadera trampa contra el pueblo venezolano. Señor expresidente, lo saluda Fernando Quijano. Pero atacar unas elecciones y decir que las elecciones como tal fueron un fraude, pues eso no hay no queda la menor duda. No es legitimarlos a ellos en el poder y de pronto desconocer que ese es un régimen que no se quiere ir, que las elecciones son simplemente un sofisma y que de pronto le están jugando a que el señor Edmundo sea el Guaidó, que esta historia ya la vivimos y que la vimos hace 6 años, hace 12 años y que este tema nos estamos equivocando de enfoque hacia Venezuela. Yo no creo eso, Fernando, por una sencilla razón, es que partamos de los contextos. La figura de Juan Guaidó, ¿cómo surge? Surge porque la comunidad internacional no reconoció las elecciones de mayo del 2018. En esas elecciones en las que inclusive el gobierno que nos antecedió a nosotros se unió al clamor de la comunidad internacional de no reconocer ese fraude, es lo que detona que para el mes de enero del año 2019, cuando se tenía que posesionar, entre comillas, el presidente electo, que no había sido reconocido por el fraude, la Asamblea Nacional elige a Juan Guaidó como presidente interino. Ese es el origen de Juan Guaidó. Aquí hay un elemento totalmente distinto. Aquí hay unas elecciones donde contra todas las adversidades, millones de ciudadanos salieron a respaldar a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, esta no es la película reeditada, porque hay una diferencia entre un presidente interino ante una vacancia de poder amparada en un fraude a un robo de unas elecciones con abierta evidencia del triunfo de la resistencia democrática. Y por eso hoy los reconocimientos que se están dando, a mi juicio, frente a también toda esta represión de la dictadura, deberían desencadenar en los próximos días en una serie de cosas. Primero, que Estados Unidos duplique en este momento la recompensa contra Nicolás Maduro. Segundo, que la Corte Penal Internacional realmente acelere la judicialización contra Nicolás Maduro. Tercero, que se legitime el acceso y pleno derecho de manejo de los activos internacionales de la República de Venezuela en cabeza de Edmundo González y que también empiece toda la presión, no solamente de sanciones, sino una invitación a las fuerzas militares de Venezuela para que se ubiquen al lado del pueblo. Y por supuesto que se pueda prevenir que ahora salga Brasil, México y Colombia a ser los legitimadores de la dictadura y traten de prestarse para esta jugarreta de declarar las elecciones nulas y proponer una nueva celebración de elecciones con toda esta evidencia de represión que sería prácticamente darle nuevamente la continuidad a Nicolás Maduro. Presidente Duque, es un gusto saludarlo, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar, ¿cómo se va a hacer finalmente para que saquen a Maduro? Porque todo esto lo conocemos, lo hemos vivido. Usted mismo lo denunció ante la Corte Penal Internacional. Entonces, usted ha mencionado ahora 4 acciones que se deberían producir y le pregunto sobre ellas. Que se duplique la recompensa de Estados Unidos. ¿Para que lo capture quién? ¿Para que lo capturen cómo? Que la Corte Penal Internacional avance. La misma pregunta, ¿para que quién haga efectiva la medida que pueda tomar la Corte Penal Internacional? Y usted menciona, para que las fuerzas militares estén con el pueblo. ¿Qué quiere decir? ¿Una sublevación militar? Ayúdeme con esas 3 ideas concretas que usted tiene para ver cómo sacan a Maduro. Son 3 muy buenas preguntas, doctor Juan, y se las desagrego. Primer tema, duplicar la recompensa, ¿para qué? Para que haya más incentivos dentro de Venezuela en, como diríamos coloquialmente, echarle mano al dictador. Y sabemos que ya hay personas que dentro de las mismas fuerzas militares y de seguridad venezolanas ya no están sumisas y están en este momento tratando de ubicarse al lado de la resistencia democrática y al lado del pueblo. Segundo, cuando hablamos de la Corte Penal Internacional es porque hemos visto una Corte Penal Internacional muy veloz frente a otros casos en el mundo y bastante a paso de tortuga en el caso de Nicolás Maduro después de tantos años,
y yo creo que hoy hay evidencias más que suficientes y reafirmadas en los últimos días de la sistematicidad de las violaciones al Estatuto de Roma que ameritarían ya una orden de captura internacional, lo cual aislaría mucho más al régimen y también le haría pensar a las fuerzas militares si se van a prestar para ser cómplices de esos abusos o se van a situar también no solamente del lado del pueblo, sino del lado de la justicia internacional. Y a eso agréguele también el otro tema que yo le decía, no es una sublevación, porque es que ahí no estamos hablando de golpes de Estado. Los golpes de Estado es cuando se ataca en contra de la institucionalidad, de la constitucionalidad y del orden legal. Aquí lo que estamos hablando es que se sitúen del lado del veredicto de la democracia y del lado del pueblo. Y claro, y cierro con esto, yo creo que es muy importante que también a nivel de la comunidad internacional haya un mensaje que también lo pueden mandar por distintos canales de decir a los militares, miren, ubíquense del lado del pueblo, que seremos benignos con ustedes, en lugar de ser absolutamente drásticos, como quizás correspondería. Pero si ustedes hoy se ubican en el lado correcto de la historia y facilitan la transición, creo que tendrían un mejor tratamiento ante los ojos de la justicia de otros países. Expresidente, con los buenos días, ¿qué tanto la posición que ha asumido el presidente Petro, AMLO y Lula en ese bloque de mandatarios de izquierda le ha dado aire a Nicolás Maduro para mantenerse en el poder? ¿Y en qué va a terminar ese triunvirato de presidentes rodeando al dictador? Pues es que en este momento lo que estamos viendo, y lo pongo en el contexto, William, de lo que en algún momento decía Martin Luther King, el silencio nos hace cómplices. Es que el silencio de Colombia está siendo cómplice. Entonces uno ve tan airosos muchas veces a quienes hacen parte del Grupo de Puebla frente a incidentes de violencia y de represión en otros países, pero frente a esto son unas seditas. Se manejan, mejor dicho, con una complacencia que es absolutamente vergonzosa. Por otro lado, ¿cómo es que Colombia, un país signatario y defensor de la Carta Democrática Interamericana, con toda esta evidencia, no es capaz de llamar al dictador por su nombre y tampoco reconoce una victoria diáfana del pueblo venezolano? Y en el caso particular de México, como lo denunció el propio 28 de julio, es que la orquesta la tenían montada. ¿La orquesta cuál era? Que el 28 de julio dieran esos datos en servilleta y salieran los tres países a reconocer. Fue tan aburdo el robo que eso limitó a Brasil y a Colombia, pero México salió el otro día a reconocer la victoria de Maduro. Y ahora están tratando de unir el bloque y están tratando también de convencer al presidente Boric. Por eso la reunión de hoy de Lula con el presidente Boric en Santiago, y acabamos de enviar una carta diciéndole al presidente Boric, manténgase en su posición y también reconozca a Edmundo González. Es hoy donde tenemos la verdadera posibilidad de que la comunidad internacional se alinee en torno a esto. Vemos que la Unión Europea se ha pronunciado, están diciendo presenten todas las actas, no quieren presentar las actas porque no tienen forma de presentar actas que corroboren algún tipo de victoria por parte de Nicolás Maduro ante la aplastante derrota que tuvieron. Entonces ahora la única alternativa que les queda es declarar nulas las elecciones y celebrar unas nuevas. Eso no lo podemos permitir y es muy importante la labor que ustedes también en los medios de comunicación cumplen para que esta trampa atroz sea denunciada ante los ojos de toda la comunidad internacional. Y yo creo que también debe traer un costo político para los países que quieren validar semejante atrocidad. Presidente, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Usted es un muy buen lector de historia, conoce mucho la historia, pero aquí lo que mucha gente dice es, bueno, a Nicolás Maduro una opción es que lo tumben los venezolanos, y como han dicho muchos tratadistas en la historia de las ideas políticas. La otra, para que él se vaya, es que le garanticen una impunidad. Pero le hago la pregunta para que usted responda de una manera práctica. ¿Eso se puede hacer? O sea, ¿eso lo podrán hacer en Venezuela? Porque si Maduro se va para otro país, pues lo meten a la cárcel. En muchísimos países termina la cárcel. ¿Se le puede dar alguna salida? Lo que pasa, profesor Iragorri, ya que usted habla de historia, pues la historia tiene muchas fórmulas y depende del tipo de historia que usted quiera leer. Si quiere leer el Imperio Romano, allá tiene unas fórmulas. Si usted quiere leer lo que pasó con Napoleón, tiene otras fórmulas. Si usted quiere mirar qué pasó con algunas de las repúblicas africanas o lo que pasó en Haití hace otros años, todas tienen fórmulas. Pero aquí lo cierto es que hay un triunfo diáfano y ese triunfo diáfano tiene que facilitar la transición hacia la democracia y que la comunidad internacional contribuya no a negociar los términos en los que Maduro se queda, sino a negociar los términos en los que Maduro se va.
que eso es lo que en este momento hay que garantizar. Es que están cometiendo un error los países que se están prestando para lavarle la cara a Nicolás Maduro, y es tratando de decir, bueno, venga, aquí anulen las elecciones, convoquen nuevas elecciones y hágame el favor, los llamamos a todos a ver cómo se acomodan a lo que quiere la dictadura. No, señor, es que aquí ganó la democracia. Y es Maduro el que tiene que en ese momento entrar en una negociación para saber a dónde se va, en qué términos se va, pero aún así también cuáles van a ser los términos de judicialización que hay contra él en distintos lugares del mundo. Y ahí es donde sí tienen el sartén por el mango los Estados Unidos, la Unión Europea, la Corte Penal, etcétera, etcétera. Pero permitir cualquier negociación donde sea una imposición de la dictadura al pueblo, ahí es donde se comete un error garrafal. Y usted habla de muchos casos. En esos casos que le digo, si usted quiere mirar la historia de Roma, usted sabe lo que puede terminar ocurriendo. Si quiere estudiar la historia napoleónica, también sabe que existen las islas del destierro. Presidente, es que muchos piensan todo lo que está pasando no en términos de la historia, sino en términos de las películas, ¿no? Y es porque podemos hablar horas y horas de la historia, ¿no? Pero la gente, el común, está pendiente de lo que le ha enseñado la cultura popular. La pregunta es muy sencilla. ¿Esto se acaba es con un comando que va y saca a Maduro, o la gente yéndose a Palacio y rompiendo todo lo que tenga que romper para ir allá? Ahí no hay otra, ¿o hay otra? A mí nunca me gusta incitar a la violencia, Luis Carlos, porque sabe que yo soy un demócrata. Pero lo que sí le puedo decir, y de pronto a usted le gustan los términos de las películas, cuando hay semejante situación de atrocidad, de crimen, de persecución, de ataque sistemático al pueblo, a veces de pronto enseña mucho más la literatura y valdría la pena leer a Fuenteovejuna. Que usted le puede preguntar ahí a Juan Carlos Iragorri cuál es la famosa frase de Fuenteovejuna con la cual el pueblo hizo valer sus derechos. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Todo el pueblo a una. Todo el pueblo a uno. Fuenteovejuna, todos a una. Esa es la frase de Lope de Vega, Fuenteovejuna, todos a una. Presidente, muchas gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil. Gran abrazo, Luis Carlos. Un saludo también para toda la mesa, a Darcy, a William, al doctor Quijano, al doctor Juan y a Juan Carlos. Un abrazo para todos ustedes. 8:40 en Fuenteovejuna se habla de cómo sacan al comendador, el mayor de la Orden de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, y le dan muerte la noche del 23 al 24 de abril de 1476. Los vecinos y las vecinas del municipio se levantan y Fuenteovejuna, todos a una. En esa, yo creo que el presidente, no ha hecho referencia directa a esto, por supuesto que no, pero yo creo que la lección que le da esto a uno, don Juan, es que los problemas internos solamente se solucionan de manera interna. Nadie, eso de que llega un comando y que mata al presidente y que los Navy SEAL, eso no existe. Y los que dicen, los que echan el cuento de no, que cuando llegue Trump, que esta vaina es a otro precio, desconocen que la base de la política internacional de los verdaderos republicanos conservadores en Estados Unidos es estar cada vez más alejados de cualquier tipo de intervención, porque es América para los americanos. Si no le importa a los gringos, no hay nada que hacer. Si eso no tiene una repercusión inmediata en la economía y el bienestar de los estadounidenses o sus planes estratégicos, ahí no hay nada que hacer. De resto es película. De resto es mucho Jack Ryan y de resto es mucha vaina. De resto, cero. De pronto, Luis Carlos, es que eso no va a tener ningún desenlace y lo que va a ocurrir es que simplemente se va a oficializar la dictadura y vamos a tener una Cuba, una Cuba al lado nuestro. Luis Carlos. Es que si no entra, dice algo. Es un yo estoy con Fernando, ya la tenemos, Bueno. Pero muy importante lo que dice el expresidente Duque. Mire, el expresidente Duque dice es que aquí lo que hay que negociar no es cómo se queda el señor Maduro, sino cómo se va.
¿no? Y ese es, digamos, el gran tema. Hay que ver, y él tiene, claro, hay que permitir una negociación para que él se vaya. No sé si en impunidad o lo que sea, ya vendrá el tema después la Corte Penal Internacional, pero es que lo que sí se tiene que presionar es claramente la salida del dictador Maduro. Por eso es tan dañina la declaración de los presidentes de izquierda, Lula y AMLO y el presidente Petro, porque esa declaración pone en tela de juicio que la oposición realmente ganó. Si ellos quieren prestarle un servicio a la democracia y quieren ayudar a facilitar una salida de Maduro, lo tienen que hacer sobre la base de que perdió las elecciones, no sobre la base de poner en duda las elecciones. Y por eso es que esa declaración tiene un epílogo de tanta sangre en Venezuela, porque no le dicen lo ayudamos a salir, sino oiga, por favor mándeme unas actas, y mándeme unas actas es que el señor sigue mandando, sigue reprimiendo, siguen violando los derechos. Lo pone en el terreno, lo pone en el terreno equivocado, lo pone en el terreno del dictador, en el terreno de él. Pero no en el terreno equivocado, en el terreno cierto para ellos, que es darle aire a la dictadura. Lo ponen en el terreno de la discusión de es que hay una pelea entre la oposición y el gobierno actual de que están discutiendo por unos votos y no de que hubo evidentemente un robo, como dice el doctor Juan. A mí es que me parece que todo esto es distracción. Mire, el tema de Venezuela está distrayendo los problemas locales, 1. Y 2, esta película ya la vivimos, llámese Edmundo o Guaidó, es la misma cosa. Lo que dice Darcy, estamos discutiendo y lo que hay que empezar a discutir es la salida del régimen, y eso solamente se logra con los militares en Venezuela, y eso es una cosa que puede durar muchos años. Mientras tanto, el presidente Petro, yo no sé, pero el presidente Petro en este momento feliz, porque no hablamos del Cauca, no hablamos de la economía, no hablamos ya de la entrada de su tercer año de gobierno, y Colombia esperando no sé qué. Pero tendría que estar Maduro, Luis Carlos, igual atento a lo que está, por ejemplo, ocurriendo en este momento en Bangladesh, ¿no? Que sacaron a la señora Hasina en helicóptero por unas protestas en las que incluso llegaron a morir 100 personas porque tenían el riesgo de que se convirtiera... Pero Santi, ahí es exactamente lo que estamos diciendo. Eso lo hicieron internamente. Claro, por eso, exactamente, internamente. Yo lo que digo es que yo sí creo que pueda pasar algo acá, a diferencia del profe Quijano, que no necesariamente involucre a los militares. En Bangladesh murieron 100 personas en la calle, lamentablemente los civiles, pero a la señora que se iba a convertir en una autócrata luego de 15 años en el poder la sacaron corriendo en helicóptero. Sí. Y fue un levantamiento popular. Sí, la gente. Claro. La gente no puede estar esperando otra cosa. Pero ahí la única forma, Luis Carlos, sería o que el pueblo venezolano y los pueblos que tienen tiranos están autorizados para hacer eso, tumben al señor Maduro, con lo cual él acabaría muy mal, o que él reconozca la derrota y negocie una salida. El problema es a dónde lo mandan. Lo va a reconocer, doctor Iragorri. Otra salida es... ¿cuál francés? ¿Se acuerdan, Luis Carlos? Es Rousseau. Hay que decapitar al tirano. ¿Se acuerdan ustedes, año 2011, la primavera árabe? Sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando la gente salió masivamente a las calles para deponer regímenes también brutales, también asesinos, también tramposos? ¿Y cuántos gobiernos cayeron en la primavera árabe? Hay otra salida, Luis Carlos, que no es la que uno quisiera, pero también podría ocurrir, y es esa de los cazarrecompensas. Esos comandos... Ustedes ven muchas películas. No, esos comandos también operan. Esos comandos también operan. Estoy con Willy, la recompensa es grande. Los militares no van a... Pero mire, los militares la propuesta más ingenua. 15 millones de dólares, es un platal, está en eso. Pero 100 es millones lo más ingenuo que he escuchado yo en años. Hombre, mire, los militares no van a dejar de rodear al dictador, no lo van a dejar, porque están tan corrompidos como el mismo dictador. Lo han cogido aquí, van mordisco. No le van a dar la espalda. El tema no se soluciona con recompensas. Estoy viendo fotos de la inteligencia artificial, imágenes de inteligencia artificial en una eventual captura por parte de los militares de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Se las voy a mandar de la inteligencia artificial. ¿Cómo se vería esto? Esto es simplemente para consumo interno, pero es que veo que esto está dando vueltas por todo internet. Que lo resuelvan de la manera como lo quieran resolver en Venezuela, ¿no? Porque luego van a decir que estamos
incitando cualquier tipo de cosa, sobre todo ese régimen corrupto y asesino. Pero les voy a mandar imágenes de inteligencia artificial, estoy seguro que nuestros oyentes también se las han mandado. Son impresionantes, ¿no? ¿Cómo sería una detención del dictador, ¿no? Como la de Maduro. Hussein, más o menos. Sí. Yo creo que la salida es por ahí, pero entre más hablemos de Venezuela, más descuidamos lo que está pasando en Colombia. Yo sí creo que la salida es con los militares. Los militares no van a abandonar a Maduro. Están comprados. Hay un cartel del narcotráfico que se llama el cartel de los soles. Sí. ¿Usted cree, doctor Quijano, que ellos van a la negociar, plata y las armas? que ellos van a soltar el poder? Esa es la cúpula, pero que no van a todos soltar los el poder, pueden estar alineados. que van a soltar el poder cuando saben que les espera una cárcel en Estados Unidos. Y el tema, y la verdad me distancio enormemente del expresidente Iván Duque de decir que una de las soluciones es que Estados Unidos aumente la recompensa. Eso es Netflix. 8:48 aquí en la FM de RCN, las noticias como son.